Está también el don de consejo, que regula nuestros pensamientos para ver qué camino conviene seguir en este momento o en otro. Se puede llamar don de discernimiento. El Espíritu Santo mismo nos aconseja cómo actuar, nos da una visión para ver cuál es el mejor camino en este momento y lo seguimos. Y cuando seguimos las inspiraciones o movimientos del Espíritu, gozamos de mayor libertad, porque ya no actuamos bajo nuestros deseos, sino bajo el impulso del Espíritu. Y por eso dirá San Pablo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está el don de fortaleza. Luchamos contra los obstáculos de la vida, contra los peligros, contra todo, con nuestro propio esfuerzo, y sudamos y conseguimos muy poco. Pero Dios nos da una fortaleza que vemos que no es humana y superamos los obstáculos sin ningún problema. Y este don de fortaleza se ve muy claramente en los mártires. Chiquillas de 12 y 15 años sufrieron tormentos sin inmutarse y hasta con alegría. Pero ¿cómo se explica? El Espíritu Santo estaba allí y les dio el don de fortaleza, superando todos los miedos humanos. Y ese don de fortaleza lo necesitamos todos en estos momentos para superar los peligros que nos rodean constantemente, para profesar nuestra fe en un mundo no solamente que no cree, sino que ridiculiza a los que creen. En estos momentos necesitamos más que nunca el don de fortaleza. Y la fortaleza en nuestra vida práctica viene de mantener la mirada en Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender. Mantener la mirada en Jesús, sobre todo en las tormentas de la vida. Un ejemplo, sugiero aquí un texto de Mateo 14, 22 he puesto. Si leéis, veréis lo que sucedió a San Pedro. En una ocasión los discípulos iban remando, y al amanecer Jesús no estaba con ellos. Al amanecer vieron una figura allí lejos y se asustaron creyendo que era un fantasma, y les dijo Jesús: no temáis, que soy yo. Y Pedro, al oír la voz del Maestro, le dice: Maestro, si eres tú, dime que venga a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: adelante. Y Pedro, movido por la palabra de Jesús, saltó al agua. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo maravilloso, que Pedro caminó, por lo menos 15 o 20 metros caminó sobre el agua. Porque cuando vieron a Jesús y no le reconocieron, no estaba a 10 metros. Estaría por lo menos a 30 metros. Y luego cuando Pedro se hundía, ¿quién le sacó? Jesús, con una caña larga, ¿no?, de la mano, que llegó hasta muy cerca. Pedro caminó sobre el agua, porque actuó en la palabra de Dios. Eso es la fe. No se trata de seguir la luz de la razón, el sentido común, sino la palabra de Dios. Jesús me dice: ven, salta al agua, pues salto y camino. Pero ¿qué sucedió luego? Todo lo que está escrito aquí no es para satisfacer nuestra curiosidad histórica lo que sucedió, sino como una lección para nosotros. Pues sucedió que el viento era fuerte, por lo visto vino alguna ola grande, a lo mejor le cubrió a Jesús. Y Pedro comenzó a dudar, y cuando comenzó a dudar, comienza a flaquear la fe. ¿Qué sucede? Que Pedro se hunde. Y cuando se hunde, clama: Señor, sálvame, y Jesús le saca. ¿Qué significa eso? Que cuando caminamos por este mundo, a veces hay tormentas. Sopla el huracán, el viento fuerte como entonces, dificultades, y nos olvidamos de que Jesús está aquí. Si cuando sopló aquel viento tremendo y Pedro vio aquella ola, hubiese sabido: aquí está Jesús, y mantener la mirada en Jesús, y aunque no le veo porque hay una ola, la ola pasará y ahí está Jesús.
Pedro no se hubiese hundido, pero dejó de mirar a Jesús y pensó en el viento y la ola y se hundió. Eso no sucede en la vida. Vamos caminando con Jesús, Jesús nunca se aparta de nosotros, además lo llevamos dentro, además de estar a nuestro lado y en todas partes está dentro de nosotros. Viene una dificultad grande, nos olvidamos de Jesús y nos hundimos. Para que el don de fortaleza, que ya lo tenemos, funcione, es preciso mantener la mirada en Jesús, fijos los ojos en Jesús. El don de ciencia nos da una visión nueva y una certeza sobre las cosas de este mundo. Podemos juzgar rectamente de las cosas creadas y ordenarlas hacia Dios. Todo cuanto sucede nos revela de algún modo la presencia de Dios y lo podemos ordenar hacia Dios. El don de piedad significa pensar con Dios, con amor, con confianza espontánea, como un niño pequeño confía en Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu del amor para que confiemos en Dios. Y el don del temor, que en nuestra cultura moderna lo podemos entender erróneamente. No se trata del temor o miedo que te hace recogerte o encogerte y apartarte, no. El don del temor significa la actitud de un niño pequeño que va de paseo con su mamá o con su papá y ante un peligro o ante una situación, una muchedumbre, no quiere apartarse de mamá y papá. Eso significa, no quiero apartarme de Dios, estar cerquita de Él, suceda lo que sucediere. Ese es el don del temor. Por eso en algunas traducciones modernas, cuando la Biblia dice temor del Señor, ponen amor de Dios. Eso está mejor. Es lo que significa. El don de temor es la certeza de que Dios me ama y no me abandona, y yo no quiero abandonar a Dios. Ese es el don de Dios. Estos son pues los carismas sobre los cuales en los últimos siglos se escribió muchísimo. Y en la Biblia apenas hay base. Y por otra parte están los dones del Espíritu Santo para provecho del prójimo. Hoy se llaman carismas, muy acertadamente, porque esa es la palabra que emplea la Biblia griega. Y sobre los carismas sí que hay doctrina abundante en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los Corintios, el capítulo 12 enterito de la carta a los Corintios, Pablo habla de los diversos carismas y menciona muchos sin explicar ninguno. En el capítulo 12, en el capítulo 14, de nuevo habla sobre dos carismas que son profecía y lenguas, el hablar en lenguas. Y es interesante, entre el capítulo 12, carismas, y el capítulo 14, carismas, ¿qué viene? El capítulo 13. ¿Y de qué habla el capítulo 13? Del amor. Es el himno, un himno que posiblemente se cantaba en la iglesia primitiva, al ágape, el amor de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues que todos los carismas han de estar orientados al amor, a la caridad, y han de estar radicados en el amor, y si no, no son auténticos. Eso significa. Bien, pues vamos al capítulo 12, y aquí, al comienzo, Pablo da un criterio de discernimiento que he mencionado de paso en el sermón esta tarde. Este es el criterio para discernir si los carismas son auténticos o me los imagino yo. Dice así el verso 3. Por eso declaro que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, fuera Jesús.
Evidentemente, nadie dice fuera Jesús, pero en la práctica sí que lo decimos. Cuando yo me pongo en primer lugar, ¿dónde se queda el pobre Jesús? Cuando yo pongo a mi grupo por encima de todo, ¿dónde está Jesús? Lo relego a un segundo plano. Pues siempre que sucede eso, y eso suele suceder en nuestra vida personal a veces, y en nuestros grupos a veces, siempre que sucede eso, que quede muy claro, esto no es del Espíritu Santo. Nadie puede relegar a Jesús a un segundo plano si está movido por el Espíritu. Y en el mismo verso se añade, y nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Con la boca sí, pero Jesús es Señor, decir es hacer. Hacer de Jesús Señor de mi vida, Rey, entronizarlo en mi corazón, yo no lo puedo hacer, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Qué importante es la devoción al Espíritu. Para que entronice a Jesús, y si Jesús es el Señor, todo cambia. Los carismas, he puesto aquí alguna cosita así. Los carismas del Espíritu, por siglos han estado mal entendidos. Al comienzo de la Iglesia eran muy florecientes los carismas, estas manifestaciones del Espíritu para bien común. Y luego prevaleció la mentalidad errónea de que ya no los necesitamos, y otro error de que los carismas, como sanaciones, está asociado con la santidad. Únicamente los santos sanan. Es otro grave error, muy perjudicial. Los carismas Dios nos da porque somos pobres, porque los necesitamos. Son las herramientas que Dios nos da para construir el reino de Dios. Imagínate que se decide construir un santuario fabuloso aquí en el Calvario. Y tenemos los mejores materiales y muy abundantes, los mejores arquitectos y obreros, todos entusiasmados para edificar ese santuario. Y solo nos falta una cosa, o les falta una cosa. No tenemos ninguna herramienta. ¿Para cuándo se construirá el santuario? ¿Para el día del juicio o el día siguiente? A trabajar con las manos y 5 dedos y no más. Esa es nuestra situación. Y para remediar esa situación, Dios nos da lo que llamamos carismas. Nos regala las herramientas para edificar la catedral, el reino de Dios. Son herramientas que Dios nos regala, nos las da gratuitamente, no porque somos santos o buenos, sino porque Dios es generoso, hay que entender las cosas. Por eso, el que uno obre milagros y curaciones no quiere decir que es santo, sino que tiene ese carisma, así de sencillo. Una cosa es la santidad, eso depende en gran parte de los dones de los que hemos hablado antes, y otra cosa son los carismas, herramientas para beneficio de otros. Y estos carismas han estado muy arrinconados con eso de que solo son para los santos, y por fortuna, y hace 50 años ha habido un movimiento muy fuerte. Esto ya comenzó hace mucho más, en el año 1900. Un grupo de cristianos allí orando por no sé dónde, en Norteamérica, tuvo una experiencia fuera de serie, que comenzaron a hablar en lenguas y desarrollaron un estilo de oración muy ruidoso. Como consecuencia, no los aceptó ni la Iglesia protestante ni la Iglesia católica. Y se desarrollaron fuera, y a eso se llama los pentecostales. Y se extendieron muy rápidamente, millones y millones de pentecostales llenos del Espíritu Santo, muy fundamentalistas. Mucho más tarde, a mediados del siglo XX, este mismo movimiento pentecostal entró en las iglesias protestantes. Y más tarde todavía, hace 40 años,
apareció en la Iglesia Católica. Y no a través del clero, sino en gente sencilla. En no sé qué universidad de Estados Unidos, profesores y estudiantes comprometidos se dedicaban a la catequesis y estaban desilusionados porque aquí no progresamos, nadie nos escucha. Hicieron un retiro y en el retiro leían Hechos de los Apóstoles, las maravillas que sucedieron al principio de la Iglesia. ¿Y por qué aquí no? Y estaban en oración a la noche y a alguna cría se le ocurrió decir a uno de ellos: ponme las manos y ora para que venga el Espíritu Santo. Le impuso las manos y ven el Espíritu Santo y comenzó a orar en lengua sin saber qué decía. Y eso se extendió a los demás. Y rápidamente se extendió primero a la Universidad de Notre Dame y de allí por todos los Estados Unidos y de ahí por todo el mundo. Y eso es lo que llamamos el pentecostalismo católico o renovación carismática católica. No está muy bien denominada renovación carismática, porque entonces nos quedamos con los carismas y a veces nos olvidamos de la caridad, que es más importante. Es renovación en el espíritu lo que Dios ha querido hacer, renovarnos en el espíritu. Y la renovación en el espíritu sobre todo es renovación en el amor, en la caridad. Porque si renovamos los carismas, somos muy carismáticos y fallamos en la caridad. Sí, somos carismáticos, pero somos cristianos a medias. Eso es todo.